Y ahora, amigos, vamos a comenzar de aquí en adelante y en estos primeros programas del mes de enero del año 2016 y en estos últimos del 2015 sobre una temática, la preocupación de cómo será, cómo vendrá el año 2016. Para ello es que vamos a compartir en esta entrega de Transporte y Logística una nota realizada al economista Alfonso Capurro, quien es integrante de CPA Ferrer, y habla precisamente de las perspectivas, de la realidad que existe en estos últimos días del 2015 y cómo vendrá y cómo ve él el 2016. El siguiente espacio es una presentación de Servipiezas, empresa líder en productos y servicios para el transporte carretero y representante exclusivo de Implementos Randon. China está cambiando su modelo de crecimiento económico, está viniendo desde una economía que creció mucho en base a la inversión y tratando de mutar o de cambiar hacia una economía que crece en base al consumo. Y esto es muy importante porque tiene muchas implicancias y implica también muchos desafíos económicos, ¿no? Una economía que crece invirtiendo y exportando, como la China de los 80 y los 90, es una economía que crece ahorrando mucho y pagando muy malos salarios para ser competitivo, con un nivel de vida de su gente bastante oprimido. La China que viene o la China que quiere venir es una China que teóricamente va a competir y va a crecer no por salarios o por costos baratos, sino por el poder de consumo de su gente. Entonces, esto que está pasando hoy no es casualidad. O sea, hay algún estudio, por ejemplo, del año 2010 del Banco Popular de China que hablaba de esta transición y trazaba los planes al 2030, al 2040 con toda esta lógica, y se ha recogido en los planes quinquenales. Entonces, la China hacia la que vamos, o hacia la China a la que queremos ir o a la que quiere China, es una China que como destino final para un país como el nuestro es mucho mejor, ¿no? Y probablemente, tal vez no es tan buena para un país como Chile, que vende cobre, y que China fue un gran consumidor de cobre y de metales por los altos niveles de inversión de los últimos tiempos, pero una China con un consumidor potente, con un buen nivel de vida de su gente, para un país que vende alimentos es una buena noticia. El problema es que la transición hacia ese modelo sabíamos que no iba a ser fácil porque implica cambiar la modalidad de ahorro, los salarios, la competitividad de la economía china, y además se está dando en el medio de un ciclo financiero bastante agitado que le está generando ruido. Entonces está siendo una transición dolorosa y al final la noticia de que China se desacelera no debería sorprendernos. En este estudio del Banco Mundial del 2010 se hablaba de que China en los próximos 5 años va a crecer en promedio 6,5%. No es de ahora este estudio, insisto, tiene 5 años ya. Y eso es parte de lo que está pasando. Tal vez la novedad es que la transición está costando un poco más, la desaceleración es más rápido de lo que se pensaba y el nuevo modelo le está costando todavía tomar tracción. En el medio de todo eso quedan desnudos arriba de la mesa algunas fragilidades financieras del sistema en China que obviamente son una vulnerabilidad adicional en este cambio de modelo y es lo que está generando más incertidumbre. Hoy no estamos hablando de el proceso de burbuja eventualmente en la bolsa, de todo el crecimiento muy grande que tuvo en los últimos años lo que se llama el sistema financiero en las sombras, o el sistema financiero no regulado, o el sistema financiero no bancario, que es parte del circuito de crédito, pero que en realidad no está necesariamente controlado y regulado por el gobierno. Y eso, no se conoce su tamaño, no se conoce su dimensión, y es difícil también de regularlo para evitar que eso sea un problema, con lo cual todo eso genera incertidumbre, y parte de lo que estamos viviendo hoy es que se están desnudando esas incertidumbres y que China está reaccionando para combatir la desaceleración. La noticia de que China devalúa su moneda, que conocíamos hace pocas semanas, es un intento justamente por combatir la desaceleración y tratar de redinamizarse en base a las exportaciones. Pero en definitiva lo que está reflejando es que las autoridades chinas están preocupadas y más preocupadas de lo que estaban antes, y por eso obviamente tiene el impacto que tiene en términos de mercados, en el valor de las materias primas, en las monedas y en los mercados financieros en general, ¿no? Ahora, esa devaluación en 3 etapas que tuvo lugar esa semana de lunes, martes y miércoles, que fue algo menos de un 5%, en definitiva, ¿tiene que ver justamente con una mejora de la competitividad o en definitiva también o puede tener que ver con esa famosa guerra de divisas de la cual también se habla? Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque en definitiva, en la medida que China se estaba desacelerando más rápido de lo que se esperaba y que las exportaciones están sufriendo, devaluar la moneda es una forma de amortiguar esta desaceleración, ¿no? La consecuencia es la guerra de divisas, porque en realidad China devaluó y al otro día o a los 3 días, la sucesión, la respuesta de todas las economías asiáticas, de Brasil, de Nueva Zelanda, de Australia y toda la zona del Pacífico, fue que todas las monedas
devaluaron para tratar de combatir lo que había hecho China. O sea, en realidad esa es la guerra de divisas, ¿no? Uno devalúa y el otro devalúa y todos devalúan atrás del otro. Pero en definitiva lo que es importante es que a nivel global la guerra de divisas es un juego de suma cero, porque cuando uno devalúa su moneda, cuando un país decide devaluar para promover las exportaciones, básicamente lo que está tratando de hacer es crecer en base al dinamismo de otro. Ahora, si todos devalúan y uno devalúa atrás de otro, en realidad nadie termina exportando a nadie, porque el mundo, como mundo, es una economía cerrada y en realidad el mundo crece porque los países consumen o porque invierten. Algún país puede crecer exportándole a otro que importa, pero si todos devalúan para exportar, en realidad esa cadena no funciona, ¿no? Entonces la guerra de divisas tiene el peligro de meternos en esa lógica que es un juego de suma cero en el que nadie gana. Obviamente a nosotros nos sirve que algunos países devalúen más que otros porque de repente son clientes nuestros o algo por el estilo, y no nos sirve que devalúen a nuestros competidores, pero en definitiva a nivel global eso nos suma, y lo importante también es que a nivel global hoy estamos entrando en una fase que es de crecimiento mucho más moderado. Piensen que venimos por ejemplo, de los años pre-Lehman Brothers hasta el 2008 y el rebote post-Lehman Brothers 2010-2011, donde la economía global estaba creciendo entre 5 y 5,5% anual. Y hoy estamos convergiendo a tasas de crecimiento de entre 2,5 y 3. Y nos está costando salir de eso. Y eso es la China que se desacelera, más las economías avanzadas que no crecen y los emergentes que también nos hemos desinflado, ¿no? Entonces, estamos en un mundo de moderación de las tasas de crecimiento y además donde los países están intentando combatir esta desaceleración mediante devaluaciones o guerras de divisas que al final son un juego de suma cero, ¿no? Por eso hoy estamos en una foto global que sin ser crítica ni ser preocupante, lo que hay que asumir es que estamos en una nueva situación que es relativamente permanente o por lo menos duradera, que es una fase de bajo crecimiento. Cuando digo permanente, estoy diciendo que no es como el 2008 o el 2009. Acuérdense, en la crisis de Lehman Brothers hubo una recesión a nivel global, pero fue una crisis corta que duró un año, ¿no? Fue intensa, fue muy grave, pero fue corta. Y hoy no estamos hablando de una desaceleración transitoria y corta que se va a revertir. Probablemente estamos entrando en una etapa de moderación del crecimiento global y vamos a converger a tasas de crecimiento más moderadas de las que vivimos en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Lo que estamos viendo hoy es que la transición esa no es fácil, porque en definitiva, o sea, si uno lo piensa, el mundo económico siempre, o los equilibrios económicos son resultado de dos cosas, ¿no? Las tendencias de largo plazo y los ciclos que a veces son rugosos, ¿no? Entonces, lo que todo esto nos muestra es que estamos en un ciclo de bajo crecimiento global que va a ser probablemente más bien largo, que vamos hacia un equilibrio que probablemente es bueno en China, pero que el ciclo financiero global y la fase de crecimiento hoy es baja y es probablemente larga, ¿no? Entonces la recuperación y esa tierra prometida no está a la vuelta de la esquina y probablemente va a demorar un tiempo. Esto es muy importante por las consecuencias que tiene sobre el crecimiento de la región, sobre el crecimiento de Uruguay, sobre los equilibrios en países como Brasil o Argentina, que son nuestros vecinos y son muy importantes para nosotros, ¿no? En definitiva, lo que hay que asumir es que estamos, insisto, en una fase que va a durar unos años por lo menos, donde el ciclo no nos va a jugar a favor y bueno, tenemos como un puente largo para transitar hasta ahí y hay que prepararse para este mundo. No es un mundo de crisis ni mucho menos, simplemente un mundo donde las cosas son más planchadas de lo que eran en los últimos años. El último año tuvimos un ajuste bastante violento de las materias primas en general, 30% en promedio más o menos, que de nuevo, si uno repasa la historia reciente, no es muy distinto a lo que pasó en el año 2008 y 2009 cuando fue la crisis de Lehman Brothers. La diferencia fue que en 2009 los precios cayeron y después rebotaron muy rápido. ¿Qué pasó en 2009 y en 2010, o 2010 y 2011 para que los precios levantaran tan rápido? Bueno, la economía global volvió a crecer muy rápidamente al 5,5% y el dólar volvió a debilitarse muy rápidamente después de la crisis de Lehman Brothers. Todo eso hizo que los precios medidos en dólares se inflaran nuevamente. Hoy, insisto, tenemos una caída parecida a la de Lehman Brothers, tal vez un poquito más grande, y uno podría preguntarse, bueno, si cayeron los precios, ¿por qué no van a volver a subir como subieron en 2010 y 2011? Lo que nosotros creemos es que la economía global no va a repuntar como repuntó en 2010 y 2011, y hoy parece difícil pensar que el dólar, que es un factor financiero que influye, vaya a debilitarse de nuevo muy rápidamente. Más allá de las dudas que hay sobre la recuperación global, sobre la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, parece difícil pensar en un dólar debilitándose muy, muy abruptamente como para que los precios se inflen en dólares. Con lo cual, en este mundo que se acomoda a esta fase de menor crecimiento y un dólar que se fortalece, la caída de los precios de los commodities refleja un poco estas condiciones nuevas, ¿no?
La duda que queda es como en qué medida con los precios actuales la oferta resiste. En algunos casos porque en definitiva, digamos, los precios tan bajos hacen que la producción deje de ser rentable en algunos lugares y la oferta retraiga, ¿no? Eso en el petróleo no está pasando todavía. En Uruguay, por ejemplo, ya probablemente va a pasar este año en lo que es el área agrícola, ¿no? O sea, estamos todos asumiendo, nosotros estamos asumiendo para nuestras cuentas de exportaciones, por ejemplo, que el área de cultivos de verano y en particular el área de soja va a caer entre 200 y 300 mil hectáreas este año, y eso en parte es porque a los precios de hoy hay una parte de la producción que ya dejó de ser rentable. Entonces, si este mismo fenómeno ocurre a nivel global, en definitiva, con el paso del tiempo la oferta se retrae un poco y eso cambia las perspectivas de precios, ¿no? Por ahora lo que sabemos es que va a ocurrir en Uruguay este año y por lo pronto este año nosotros tenemos que marcar la pérdida. Entonces, el panorama que nosotros tenemos trazado para los commodities es que el mundo no nos va a tirar para arriba en forma generalizada, y después lo que pase con cada uno de los precios, y en particular los precios de lo que nosotros vendemos, va a depender mucho más que antes de factores específicos de oferta y demanda. Shocks de oferta, shocks climáticos, secas o no secas, y ajustes de los esquemas de producción global por estos nuevos esquemas de precios. Con esto quiero decir que las perspectivas para los commodities no son necesariamente malas. Yo diría que en términos generales no son auspiciosas, pero que los precios de las cosas que nosotros vendemos, por efectos particulares o por shocks de demanda puntuales de soja o por readecuación de la oferta global, pueden tener repuntes de precio tal vez en un periodo no tan largo, ¿no? O sea, Brasil hoy tiene 3 problemas grandes, además del problema político, digamos, tiene una economía en recesión y tiene una situación fiscal muy complicada. Entonces, una economía en recesión con una situación fiscal muy complicada, muy delicada, con un gobierno muy débil políticamente, genera un combo que no es fácil para Brasil, ¿no? Algunos números va a tener claro. Brasil hoy tiene un déficit fiscal global después de pagar los intereses de deuda de 8 puntos del producto. En Uruguay estamos preocupados porque tenemos un déficit de 3,5 y tenemos que corregirlo. Y Brasil tiene un déficit de 8 puntos del producto, que es una situación complicada para una economía que además está en recesión, porque la perspectiva de que las cuentas públicas mejoren son difíciles. Brasil está en recesión y empeorando. Cuando arrancamos el año, el mercado estaba esperando que Brasil el año que viene, cuando arrancamos 2015, el mercado esperaba que Brasil el año que viene repuntara y creciera casi 2%. En junio de este año el mercado ya estaba asumiendo que Brasil iba a crecer poco el año que viene, iba a crecer solamente 0,5%. Hoy el mercado está asumiendo que Brasil cae 0,5% el año que viene. Entonces, cuando hablamos de que el contexto internacional para Uruguay empeoró y empeoró en forma relativamente permanente o por lo menos duradera, cuando decimos que esto no parece ser transitorio, sino que parece que va a durar un poco más de lo que pensábamos, en parte esto refleja un Brasil que el mercado está asumiendo que le va a costar mucho levantar. Hasta hace 9 meses se asumía que Brasil el año que viene iba a crecer bastante, hasta hace 3 meses se asumía que iba a crecer poco, pero iba a crecer, y hoy estamos esperando que las expectativas dejen de corregirse a la baja y que Brasil llegue al piso, ¿no? Pero en definitiva la recuperación del lado de Brasil, el mercado espera que no sea el año que viene, y vamos a ver si es en 2017, ¿no? Esto además genera un problema adicional, y es que el real a 3.80 o a 3.85, como está hoy cuando estamos haciendo esta nota, en definitiva está reflejando esta economía muy débil en términos reales, en términos fiscales y en términos políticos. Y hay un riesgo adicional que hay que empezar a descontar, y es que Brasil puede llegar a perder el investment grade en poco tiempo. Y lo que está pasando en Brasil hoy creemos que es una demostración muy clara de los problemas y de la inestabilidad que puede tener un país por descuidar su balance público y su balance fiscal, ¿no? O sea, lo que está pasando en términos de la moneda en Brasil hoy es un escenario de mucha inestabilidad financiera, que en definitiva lo que está reflejando son equilibrios macro muy debilitados. Y a veces en Uruguay capaz que nos olvidamos un poco de esto porque pasó hace mucho tiempo, pero en definitiva, si no mantenemos la consistencia fiscal y si no mantenemos los números fiscales ordenados, lo que podemos terminar generando es mucha vulnerabilidad en los sistemas de precios y en el mercado financiero, como le está pasando a Brasil hoy. O sea, no tenemos que irnos muy lejos para ver un ejemplo de una muy mala gestión fiscal con una consecuencia grave sobre la estabilidad financiera, ¿no? Comerciando con reales no ocultamos el hecho de que somos caros. O sea, porque en definitiva el problema hoy es que Brasil, su moneda se está depreciando muy rápido porque su economía está muy débil y nuestra moneda no la está siguiendo. Si quieren podemos comercializar en yuanes, pero no va a pasar lo mismo. O sea, en definitiva nosotros estamos caros con respecto a Brasil, no importa en qué moneda transemos. Comerciar en real lo que puede hacer es que de repente un negocio que es largo, que tiene 30, 60, 90 días,
el comprador o el cliente de Brasil percibe menos riesgo cambiario, pero ese riesgo cambiario se traslada para el exportador y es un costo adicional que a veces tiene que asumir. O tiene que contratar un seguro con un agente financiero local, con un banco, que puede ser una alternativa. Pero en definitiva eso no oculta el hecho de que estamos caros. Y tiene una lógica de que estemos caros con Brasil, porque cuando uno piensa en el valor de las monedas de un país, en definitiva la moneda de un país está reflejando un conjunto de fundamentos macro de un país que reflejan si el país es fuerte o es débil, ¿no? Y en definitiva, en Brasil, o sea, lo que está pasando con el real hoy, como decíamos recién, es una manifestación de todas las debilidades que Brasil tiene. Y las repaso: un país en recesión, una crisis fiscal y un gobierno políticamente muy débil. Uruguay no está ni en recesión, ni tiene una crisis fiscal como la que tiene Brasil, ni tiene un problema político como el que tiene Brasil. Entonces es razonable desde el punto de vista financiero que nuestra moneda no se comporte igual que el real. Ahora, esta lógica financiera para un exportador es absolutamente irrelevante. El exportador puede decir, bueno, díganme los argumentos que quieran, pero yo no vendo en Brasil, soy caro. Y en el fondo lo que la historia nos muestra es que Brasil es un país tan importante para la región y tan importante para nosotros, de que aunque nuestros fundamentos hoy estén transitoriamente divorciados, si no los hacemos converger y si no los acomodamos, corremos el riesgo de que terminemos como Brasil. No vamos a terminar necesariamente como Brasil con un problema político, con un problema fiscal tan grande, pero en definitiva lo que la historia nos muestra, lo que nos mostró la historia del 99, es que cuando no nos adaptamos a la realidad regional, corremos el riesgo de quedar caros, desacelerarnos o entrar en una recesión, tener problemas de empleo y terminar devaluando más tarde y pagando costos más caros, ¿no? Y eso es parte del debate que razonablemente hoy empieza a verse en forma más intensa en Uruguay, porque en definitiva hasta hace unos meses probablemente era razonable argumentar que, bueno, es cierto, estamos caros con respecto a Brasil, pero nuestros números están muy bien, con lo cual si uno mira el equilibrio de una lógica un poco más global, bueno, la economía venía creciendo, el mercado laboral venía bien, los equilibrios externos venían relativamente sanos, no me tengo que desesperar en seguir a Brasil porque Brasil tiene su propia dinámica. Ahora, en realidad, lo que está pasando ahora, y creemos nosotros que va a pasar más claramente el año que viene, es que nuestros números macros ya no van a estar más prolijos, o no van a estar tan prolijos como estaban ahora. Van a seguir estando bien comparado con la región, pero no vamos a crecer al mismo ritmo que veníamos creciendo, el mercado laboral va a estar más debilitado, nuestras exportaciones lo van a sentir con más claridad, y en algún momento creemos que va a ser más pertinente esta discusión de, bueno, si no habrá que intentar corregir efectivamente este desvío de precios con respecto a Brasil. El problema es que obviamente la respuesta no es fácil, porque corregir este desvío de precios hoy, por ejemplo, implicaría depreciar nuestra moneda en forma inmediata entre un 20 o un 25% por lo menos, y eso nos dejaría la inflación en 2 dígitos, ¿no? Y eso es parte del debate hoy que hay que arbitrar. Y así llegamos al final, amigos. Espero que hayan pasado la mejor de las Navidades. Y para este año 2016, que ya estamos a horas de empezar, este equipo de producción de transporte y logística les desea lo mejor para la familia, para la empresa, para todos los uruguayos. Que tengan un muy feliz año. Hasta el próximo programa. Transporte y Logística fue una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes, y Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, 2 grandes marcas en un mismo lugar.